La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de toda la doctrina cristiana. De todas las doctrinas cristianas, esta es la primera y la más importante en términos prácticos porque se basa en un hecho real, un hecho histórico. ¿Me doy a entender? Si la resurrección de Jesucristo no sucedió, entonces Jesús fue un mentiroso o fue un lunático, porque él se la pasó diciendo que iba a morir y que iba a resucitar, pero si él no resucitó, quiere decir que no era lo que él decía ser. ¿Están viendo? Por lo tanto, todo lo demás que él haya dicho pierde significado, porque el hecho de que no haya resucitado habría demostrado que él no estaba diciendo la verdad. Así que todo lo demás que viene en la Biblia no sería verdad, o no tendríamos por qué preocuparnos de que es verdad si el simple hecho de que Jesús no resucitó se pudiera comprobar. ¿Me doy a entender? Así que si alguien quisiera darle el golpe mortal al cristianismo, solo tendría que probar una cosa. ¿Qué? Que Jesús no resucitó. No se tiene que preocupar por toda la Biblia, solo por una sola cosa. Probar que Jesús no resucitó, y con eso demostraría lo que dice en 1 Corintios 15. Vayan todos a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Todo el capítulo de 1 Corintios 15 está dedicado al tema de la resurrección. Y la resurrección de Jesús juega un papel central en el argumento de Pablo, el que lo escribió. Escuchen esto. Estoy en el versículo 14. ¿Están listos? 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pablo lo captó muy bien, ¿verdad? Él lo capta muy bien, el punto. 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, además sería blasfemia afirmar que Jesús resucitó si fuera una mentira, porque nosotros decimos que Dios Padre lo resucitó, cosa que Dios no habría hecho. Y estamos imputándole a Dios algo que Él no hizo. Estaríamos insultando su dignidad. Eso es lo que dice ahí. 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Oigan lo que dice ahí. Aquí no solamente dice que si Jesús no ha resucitado, la fe cristiana es una mentira, sino también dice que nuestros pecados permanecen sobre nosotros, lo cual ya nos dice de entrada un propósito por el cual Jesús resucitó. ¿Cuál es? Perdonar nuestros pecados. ¿Entienden eso? Por eso los cristianos bíblicos decimos que solo Cristo salva, porque es el único que resucitó, porque era necesario la resurrección para el perdón de los pecados. Pero si nosotros podemos encontrar mediación delante de Dios por otras personas aparte de Jesús, ningún otro ha muerto y ha resucitado. ¿Captan el punto? Por eso nosotros nos aferramos a nuestra fe solo en Jesús. Porque la Biblia dice que el perdón de los pecados exigía que una persona muriera por nosotros y resucitara. El único que cumple esas dos condiciones, ¿quién es? Según la tradición cristiana y bíblica, Jesús. Que no es que tengamos coraje contra los demás, es que simplemente leemos la Biblia, es todo. ¿Está claro? Y ellos hicieron lo mismo. Tuvieron que creer solo en Jesús, si en verdad están en el cielo, con sus pecados perdonados. Pero ahí no ha terminado. Dice el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo
han perecido. Aquí dormir es una alusión a la muerte del cristiano. ¿Me doy a entender? Si alguien se murió creyendo en Cristo con la ilusión de irse al cielo, se murió en vano, eso es lo que está diciendo. También esos pobres que se murieron engañados, se perdieron. Y luego el 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué dice eso? Mira, los cristianos andamos por el mundo diciéndole a la gente que se arrepientan de sus pecados y que confíen en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único Dios verdadero que se hizo hombre. Murió por nuestros pecados y se levantó para nuestra justificación. Nosotros vamos por el mundo diciendo a la gente que se arrepienta de sus pecados y que vivan vidas agradables a Dios. No para ganarse el cielo, porque el cielo no se gana. El perdón se recibe gratuitamente por la fe. Así que vamos por el mundo diciéndole a la gente, absténganse de pecar, no le den rienda suelta a la hilacha, dicen los mexicanos. Vivan vidas agradables a Dios. Pero, ¿por qué haríamos eso? Para que puedas tener una vida eterna con Dios, para que disfrutes a Dios y a Cristo para siempre en su reino de gloria y de gozo. Solamente te estoy diciendo, abstente de los deleites del pecado para que puedas tener los deleites de Dios para siempre y no solamente los deleites de esta vida. Pero si no hay vida después de la muerte, entonces le estamos haciendo un daño a la humanidad, porque le estamos diciendo a la humanidad que deje de gozar cuando ya no va a haber nada después de esta vida. Por eso entendemos a nuestros amigos que no son creyentes, porque así éramos nosotros también. Nos miran con lástima, porque ellos no creen que hay vida eterna, ¿entienden? Ellos creen que el único chance que tienen para disfrutar la vida es esta, y es todo, lo garantizado. Pero los que creemos en Dios, es decir, los que creemos que las cosas que existen no existen por accidente, sino que Dios las creó, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Que un ser inteligente creó todo lo que vemos o que la nada creó todo lo que vemos? Pero nos acusan de ser irrazonables a nosotros. Yo, hasta donde tengo entendido, la nada no produce algo. La nada no produce algo. Y mucho menos algo inteligente y coherente como es todo el universo y sus sistemas. Así que nosotros creemos que Dios existe, que Él tiene un hijo, y que por arrepentirnos y creer en ese hijo, nuestras vidas son cambiadas. Y que con el poder que Él nos da, podemos empezar a vivir como a Él le agrada. Porque nuestras fuerzas no podemos, pero el poder que levantó a Jesús entre los muertos nos es dado para empezar a vivir como Dios manda. Aunque toma toda una vida conformarnos a la imagen de Jesús, no vivimos para ganarnos el cielo, sino que Él lo ganó por nosotros. Pero creer en este Jesús es el que nos da vida eterna. Pero si no creemos en Él, de veras, entonces el cristianismo sería la religión más tóxica y peligrosa del mundo. Porque está predicando una mentirota descarada y haciéndole un daño a la humanidad, metiéndole una religión que no es cierto. Pablo entendía muy bien el punto. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Cómo hace uno para comprobar que Jesús resucitó? Porque cuando yo he hablado con algunos amigos me dicen, a ver, tráemelo, quiero verlo. A ver si es cierto que resucitó, quiero verlo. Esa es una manera olímpica de evitar pensar con seriedad acerca de este tema. Y voy a explicar. Hay dos formas en que se puede verificar a través de la ciencia si algo es verdadero. No estoy diciendo a través de la Biblia. Voy a salir un poquito de la Biblia nada más para recordarles cómo funciona desde la perspectiva científica la cosa. La verdad desde la ciencia se prueba a través de dos métodos diferentes. El método que llaman ellos el método científico, que es el método de la experimentación y la repetición de los hechos en un laboratorio bajo circunstancias controladas, de modo que siempre se pueda garantizar el mismo resultado y así se verifica que algo es cierto. ¿Me doy a entender? El método que llaman el método científico. Pero hay otras cosas y verdades que no se pueden comprobar con el método científico.
¿Como cuáles? Como los hechos históricos. Porque los hechos históricos no se pueden repetir en un laboratorio. ¿Están entendiendo lo que digo? Así que se tiene que usar otro método para probar si algo de verdad sucedió. Y el método que se usa científicamente para probar hechos históricos como veraces se llama el método histórico. ¿Entienden? En pocas palabras, se parece mucho a lo que hace un abogado cuando va a una corte para tratar de demostrar los hechos. Hay 3 recursos que se usan en el método histórico para probar si un hecho fue verdad o no en el pasado. Porque tú no puedes traer de regreso aquí a George Washington para demostrar que él es el padre de la patria americana. ¿Me doy a entender? Ni tampoco puedes traer a Benito Juárez, ni puedes traer a Justo Rubino Varios o a Simón Bolívar, ni tampoco a Jesucristo aquí de regreso. Máxime que la Biblia dice que Jesús, después de que resucitó, ascendió al cielo. Esa es la explicación por qué Jesús no lo puedes ver ahora. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podemos comprobar si Jesús resucitó? Bueno, por el método histórico, como comprobaríamos cualquier otro acontecimiento de la historia. El método histórico se sirve de 3 recursos. Los vestigios arqueológicos, la arqueología, los vestigios o los recursos o las evidencias documentales, es decir, los escritos, y las evidencias testimoniales, las personas que vieron y oyeron que la cosa sucedió. Ahora voy a explicar estos 3 en sentido inverso para que entiendan la lógica del método histórico. Cuando algo sucede en la historia, si aquello que sucedió de veras es significativo, es importante, entonces alguien debió haberlo visto. Y entre más importante, más gente sabe del asunto, ¿no es cierto? Así que más gente supo, por ejemplo, del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York que el día que se te murió tu perrito. Porque el evento fue mucho más catastrófico y mucho más trascendental para la historia humana, ¿sí o no? Así que fueron más reporteros a ver las Torres Gemelas y más personas a atestiguar eso que cuando se murió tu perrito. ¿Sí o no? Es más fácil probar el ataque terrorista que la muerte de tu perrito. No estoy negando que no fue cierto, simplemente estoy diciendo cómo funciona el método. Entonces, entre más importante, más testigos. ¿Sí o no? Segundo, si hubo más testigos es más fácil de probar si fue o no verdad un asunto. Porque si tú inventas, ¿qué va a pasar? Te desmienten. ¿Sí o no? Entonces, si el asunto es tan importante, los testigos no se van a contentar con haber visto y oído el evento, sino que lo van a reportar. ¿Sí o no? Entonces van a escribir. Especialmente en la antigüedad, hoy en día tenemos otras formas de documentar los hechos a través del video y de las grabaciones en audio y no solamente de la prensa escrita, pero en aquellos tiempos no. El único recurso que quedaba, ¿cuál era? Escribir. ¿Están siguiendo la lógica? Esto se aplica a cualquier hecho de la historia. Así que escribieron ellos lo que vieron. Y entre más importante el hecho, como había más testigos, entonces era más fácil verificar si lo que se escribió, primero, si lo escribió mucha gente, que hace sentido que fue muy importante el hecho. ¿Está claro? Segundo, si lo escribió mucha gente y muchos testigos vieron eso y los escritos fueron hechos todavía en el tiempo en que vivían los testigos presenciales del acontecimiento, era muy fácil desmentir si se inventaba un mito. ¿Está claro? Por lo tanto, se podían escribir contradocumentos para atacar el reporte falso. Y tercero, si era muy poderoso el acontecimiento histórico que estaba lleno de testigos y de documentos para validar su veracidad. Tercero, debería de haber coherencia entre lo que dice el escrito y las circunstancias que lo rodearon. Es decir, los lugares, los nombres de las personas participantes, debería de haber vestigios arqueológicos que coincidan con el relato. ¿Estoy diciendo claro? Los lugares que se describen en el relato se pueden visitar entonces. Si fue tan importante, puede haber hasta restos del lugar, incluso inscripciones. ¿Están siguiendo la lógica? Entonces,
Evidencias arqueológicas, evidencias documentales y evidencias testimoniales. Los testigos ya se murieron de la resurrección de Jesús, pero hubo muchos registros documentales de su resurrección. Muchos, no solo los 4 evangelios, incluso hay hasta personas no creyentes que hablaron y escribieron de Jesús que murió y que resucitó y que vivió en Judea. Hasta Roma, hay historiadores romanos que hasta allá escribieron que Jesús existió, que vivió estas cosas y que estas cosas sucedieron. Así que tenemos testigos presenciales porque Jesús resucitó. Quiero que vean ahí en 1 Corintios. Estoy en 1 Corintios 15, el 6. Gracias. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, ¿qué dice ahí? Viven todavía. Es decir, Pablo está diciendo, si lo que digo es mentira, que me desmientan, vayan y pregúntenles. Así que, testigos, documentos, solo lean los evangelios. Y lugares reportados y nombres, hasta el día de hoy se pueden verificar. La resurrección de Jesús es uno de los hechos más verificables a través del método histórico. Es más, no ha sido ni 1, ni 2, ni 3 casos a lo largo de la historia que intelectuales escépticos hartos del cristianismo se propusieron de una manera inteligente destruir esos mitos y descubrieron que probar la falsedad de la resurrección de Jesús era la forma más sencilla. Y empezaron a hacer el trabajo con seriedad. Y se pusieron a investigar. Y ustedes saben en qué terminó la historia. Se convirtieron en cristianos. Estudien el caso de Sir William Ramsay, una de las autoridades más grandes en la historia de la arqueología. Lean la historia de Josh McDowell. El doctor Josh McDowell, que todavía vive. Un escéptico que se propuso destruir el cristianismo. Es decir, estas cosas no son ocultas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Jesús resucitó? ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Para qué? Ahí mismo en 1 Corintios 15. Quiero que regresen al principio del capítulo. Observen. 1 Corintios 15. Ahora, estoy leyendo el versículo 1. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Pausa. El tema del que está hablando aquí es el evangelio. ¿Está claro? Evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias, Pablo? Eso significa significa bueno, y angeló significa mensaje o noticia. Evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. ¿Ok? Versículo 2. Por el evangelio, también sois salvos. ¿Qué dice ahí? ¿Serán salvos o son salvos? ¿Es presente o es futuro? Por eso los cristianos bíblicos podemos decir que si nosotros cumplimos las condiciones dadas, estamos seguros que si morimos vamos a ir al cielo. No porque nosotros seamos buenos, sino porque hemos descubierto que antes de morir uno puede saber si es o no es salvo. Porque aquí dice claramente, son salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Aquí está la clave, creído. ¿Entienden? Creer en el evangelio es la clave para tener esta seguridad de la salvación. ¿Y qué es el evangelio? Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ese yo es Pablo. Y él está diciendo, el evangelio que yo les comunico, no lo inventé. Yo lo recibí. ¿Entienden? Yo lo recibí. Nada más que no dice de quién lo recibió. Dice, yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahora, quédense ahí. Yo voy a ir a otro pasaje y les leo. Esto es Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Este es Pablo, el mismo hombre. Dice,
pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Entienden? ¿De dónde lo sacó él? Algunos de ustedes no captan la importancia de estas palabras porque Pablo no anduvo entre los 12 apóstoles. Él vivió años después, se convirtió en cristiano. Así que él no pudo haber oído a Jesús, como se dice en los evangelios, cuando él explicó el evangelio. Pero después de que Pablo iba persiguiendo a los cristianos camino a la ciudad de Damasco, él se le aparece Jesús en persona y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos porque creían que era una secta falsa que andaba enseñando una mentira. Entonces, cuando Jesús se le aparece vivo, descubrió que sí era cierto, que no era un cuento la resurrección de Jesús. Y se convierte en cristiano. Y Jesús le dice: tú vas a ser ahora un testigo para mí en todas las naciones. Y lo manda, y Pablo, sin el permiso de los otros apóstoles, se fue a predicar el evangelio a otros lados. Entonces soltó un rumor que decía que el evangelio que Pablo predicaba no era el mismo que el que predicaban los otros apóstoles. Así que Pablo va a Jerusalén años después de que él ya estaba predicando, y en Gálatas capítulo 2 él nos cuenta cómo él se entrevistó con los otros apóstoles, y después que ellos oyeron el mensaje que él predicaba, dice Gálatas 2, versículo 9, dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Es decir, ellos están predicándole a los judíos, nosotros a todos los demás. Es decir, después de que ellos exponieron el evangelio que predicaban, Pablo y Bernabé, misioneros, fueron a un viaje misionero por el sur de Europa y llenaron el sur de Europa con el cristianismo, antes de recibir la aprobación de los otros apóstoles. Entonces, ellos, volviendo al punto original, Pablo predicaba el mismo evangelio que los otros apóstoles, y los otros apóstoles sacaron el mismo evangelio de Jesús, y Pablo también lo sacó de Jesús. Volvamos a 1 Corintios 15:3. Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, hermanos. Las Escrituras que él está hablando aquí es el Antiguo Testamento. ¿Está claro? El Antiguo Testamento se empezó a escribir 1445 años antes de Cristo y se terminó de escribir en el año 400 antes de Cristo. 400 años antes de Cristo se escribió el Antiguo Testamento, la última parte, y 1445 la primera. Hay cuando menos 10 profecías en el Antiguo Testamento que anticiparon que el Mesías iba a resucitar. 10 profecías dadas entre la mayoría de ellas antes del 1000 antes de Cristo, en los Salmos, muchas de ellas, pero no son solo en los Salmos, también en Isaías, en los profetas. ¿Está claro? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De qué otro intercesor se profetizó que iba a morir por nuestros pecados? De ningún otro. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2. Y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De qué otra persona se profetizó que iba a resucitar en las antiguas Escrituras? De ninguna. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que murió por nuestros pecados y fue resucitado. Ahora los voy a llevar a un pasaje paralelo. Romanos 4. Romanos 4:25. ¿Están listos? Antes de 1 Corintios, Romanos. Leo.
el cual, está hablando de Jesús nuestro Señor, porque Romanos 4:24 dice la última línea, creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y el 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Qué es transgresión? Pecados. Lo mismo que dice allá en Corintios. ¿Ven eso? Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y resucitado por causa de nuestra justificación. Aquí están los dos problemas del ser humano. Miren, si una persona quiere ir al cielo por sus propios medios, necesita cumplir dos cosas. Primero, necesita nunca hacer nada malo. Y segundo, necesita hacer todo bueno. Porque tú puedes no hacer nada malo, pero no haces nada. Estás tranquilita, tranquilito. ¿Me voy a entender? Mejor no te mueves ni nada, ni respires ni nada. Así te aseguras que no haces nada malo. Pero eso no es suficiente. Para ser salvos necesitamos no hacer nada malo y hacer todo lo que Dios manda bueno. Cuando una persona hace todo lo que es bueno, se le llama justa. Cuando una persona hace todo lo que Dios prohibió, se le llama pecadora. ¿Me entienden? Y cuando alguien no hace nada, se le llama inútil. ¿Verdad? Ok. Entonces, Dios pide para que las personas puedan estar eternamente con Él, que sean perfectamente justos y sin pecado. La muerte de Jesús paga nuestros pecados, ¿entienden? Y también su resurrección paga nuestros pecados. Porque si Cristo no murió, aún estamos en nuestros pecados, dice el apóstol en 1 Corintios 15. Pero además, la vida de Jesús, su vida perfecta de obediencia y de cumplir todos los mandamientos, demostró que Él es justo. Y su resurrección demostró que Él es todopoderoso. Así que su vida y su resurrección justifica al pecador. Cristo murió por nosotros. Hay un intercambio. Nosotros aportamos el pecado a la fórmula, la injusticia. Jesucristo aportó su muerte, que es el castigo por el pecado, y su justicia, que es el requisito de Dios también. Y en la cruz se hizo el intercambio. Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo y la justicia de Él y su mérito quedó ofrecido para los pecadores. Y lo único que se necesita para la transacción es arrepentimiento de pecado y fe en Cristo. Fe en Cristo. Confianza que su muerte y su resurrección es todo lo que necesito. Que Él es el Señor, el amo, el dueño de todo. Que se hizo humilde hombre y que ahora ha resucitado y volverá un día. Y esperamos y creemos y confiamos en ese Rey. Esa es la buena noticia. Aparte de religión, esa relación que establecemos con Dios por medio de Jesucristo.